Cantares, capítulo 1, versículo 6. Book de Cantares, capítulo 1, 6. Cantares, sí. Amén. Isa. Cantares. No te vas a cantar. ¿Lo tienen? Espérate, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares. Un del 6. Cantar de los Del Cantares, 6. capítulo 1, versículo El 6. 6. Versículo 6. Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se allegaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Yo voy a leer aquí ahora Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que esta noche, Espíritu Santo de Dios, sea tu palabra, enseñándonos a cada uno de nosotros, edificando, exhortando y consolando nuestros corazones. Espíritu Santo, usa esta tu palabra en esta noche para guiarnos a todo conocimiento y a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que todo lo que se opone contra el mensaje de tu palabra quede inoperante en esta hora por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, todo lo que trata de entretener, de obstaculizar, de distraer y de alejar las mentes y los corazones de tu palabra, quede inoperante por el poder de tu palabra, y declaramos que tu palabra, bendito Dios, cae en la mejor tierra y dará fruto en tu tiempo al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, por favor. Es lo único que puedo brindarles a tomar por ahora. Tome asiento. Aleluya. Vamos a hablar esta noche sobre cuidando el corazón. Díganle al que le quede más cerca: cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Me pasó algo recientemente y estaba meditando en ello y comencé a orarle al Señor. Y comencé a orar conforme a este título, comencé a orar y comencé a decirle al Señor que guardara y cuidara mi corazón. Amén. Empecé a decir al Señor: Señor, guarda mi corazón, cuida mi corazón, Señor, enséñame a guardar el corazón, Señor, porque tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Entonces comencé a orarle al Señor de esa manera, y de allí el Señor me regaló este mensaje. Amén. Y quiero compartir en estas cortas 3 horas con ustedes. Amén. Leímos Cantares capítulo 1 versículo 6 y Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y conforme a Cantares 1:6, puedo decir que a veces predicamos para que el pueblo se aperciba, aprendemos para enseñar a otros y tenemos búsqueda para ser ejemplo a muchos. Amén. Entonces nos enfocamos muchas veces en tratar de cuidar otras cosas y nos descuidamos nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos nos descuidamos. A mí me ha pasado muchas veces. A veces alguien me cuenta algún problema que tiene, alguna circunstancia, y yo a partir de ese día comienzo a orar por esa persona y por otras cosas, y oro por muchas cosas, y se me olvida pedirle a Dios por mí. Entonces a veces decimos: Señor, guarda a Pedro Picapiedra, guarda a la hermana Petrolina, guarda al hermano Carlos Angustia, Señor, guárdalo, cuídalo, protégelo, bendícelo. Y se nos olvida orar por nosotros, para que Dios nos guarde, nos cuide y nos proteja. Entonces nos ponemos a guardar y a cuidar otras cosas y descuidamos nuestra propia vida, o sea, nuestro propio corazón. Amén. ¿Y de qué debemos cuidar nuestro corazón? Como el tiempo es oro y esta noche y mañana no es festivo, se tengo que ser breve. Amén. Solamente tengo 2 puntos, máximo 3, no se asusten.
¿De qué vamos a cuidar nuestro corazón? Acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de ¿Eso qué Dios. significa? Punto número 1, de que debemos cuidar ¿De qué? nuestro corazón del pecado y de la inmundicia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo aconseja al pueblo y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, tenemos muchas promesas hechas por Dios, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Yo investigué esta palabra limpiémonos, y limpiémonos significa limpiar, desaparecer, purificar. Literalmente limpio y puro. Amén. Eso significa limpiémonos. Y la palabra contaminación, específicamente en este versículo, significa mancha, es decir, inmoralidad y ensuciar. Amén. Eso significa contaminación. Y me llamó la atención que esta palabra contaminación en el Nuevo Testamento, traté de buscarla en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento me aparece un versículo que nuestra hermana Beatriz tocaba el día domingo en el mensaje, y era Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Cómo se llamaba el mensaje de la hermana Beatriz el domingo? No lo diga, hermano. Le doy una pista. Pero como no es vigilia, no hay recompensa. De toda la pista. Mis principios. Pero están ready. Aleluya. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta palabra contaminación de 2 Corintios 7:1 tiene relación con lo de Daniel capítulo 1, versículo 8. Y es que aunque una está en hebreo y otra tiene significado en griego, son parecidos los dos términos de los significados. Ya que aunque en la Biblia aparece muchas veces la palabra contaminación, muy pocas veces tiene parecido un versículo con el otro. Pero 2 Corintios 7:1 tiene relación con Daniel capítulo 1, versículo 8. Ya que Daniel 1:8, Daniel propone no contaminarse con la comida. Vamos a estar claros, ¿quién se va a contaminar porque se coma algo? ¿Qué tenía esa comida que iba a contaminar a Daniel? Les explico. Daniel está en el palacio y están los otros jóvenes. ¿Qué hacen esos jóvenes en el palacio del rey de Babilonia? Si son judíos. Estas personas fueron trasladadas allá porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estaba conquistando muchas ciudades. Y dentro de las ciudades que estaban al paso por conquistar estaba Egipto, y estaba las dos potencias de aquel momento eran Egipto y Babilonia. Entonces Babilonia se va a enfrentar a Egipto, pero entre Babilonia y Egipto está Jerusalén. Y Jerusalén, Dios le había dado una palabra que no hiciera alianza con nadie, que confiara en él. Pero Jerusalén, al ver que estaba en el medio, hizo alianzas con Egipto. Y aliándose con Egipto, se hizo enemigo de Babilonia. Entonces, cuando Babilonia va al frente, ellos hacen oposición, hasta que llega un momento en donde el rey de Jerusalén, que era Joaquín en aquel momento, decide rendirse. Él se rinde y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, acepta que él se entregue, pero se entrega el rey y se entregan los príncipes y los hijos de los príncipes, y aparte de eso se entregan todos los guerreros de Jerusalén. Nabucodonosor los agarra como cautivos, como esclavos, y se los lleva. ¿Qué hizo el rey de Babilonia? Agarró a los príncipes
que eran los hijos de los principales, y se los llevó al palacio, y la idea de él era comenzar a enseñarles toda la cultura de Babilonia. ¿Para qué? Para que a futuro el pueblo judío no tuviera gente que peleara por sus principios, gente que defendiera a Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso es que Daniel decide no contaminarse con esta comida. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que desde los 5 años venían siendo enseñados con la ley y con los profetas. Y cuando llega allá, entonces esta gente quiere sacarle lo que ellos tienen y comenzar a introducirle toda una cultura pagana. De hecho, si usted lee en el versículo 11, habla de Ananías, Misael y Azarías, y a estos tres le cambian el nombre, le ponen Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel le quitan Daniel y le ponen Belsasar, porque esa era la cultura de ellos, que todo tenía que ser conforme a los dioses de ellos. Cada nombre que le ponían ellos a estas personas era el nombre de un dios pagano. Quiere decir que ellos querían reemplazar lo santo con lo profano, con lo pagano. Amén. Entonces, por eso Daniel, sabiendo y teniendo los principios claros, dice: no, yo no me voy a contaminar. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que el enemigo va a atacar lo que usted y yo tenemos de Dios, y va a querer y va a buscar de hacer que nosotros cambiemos lo que nosotros tenemos de Dios para que nos contaminemos. Y la palabra de Dios dice que debemos limpiarnos de dicha contaminación. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermano? Tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas cosas van a dañar nuestro corazón. El enemigo sabe que la única manera que surjan a futuro buenos líderes, buenos pastores, buenos evangelistas, buenos ministros del Señor es que el pueblo de Dios permanezca arraigado a las Sagradas Escrituras. Así que Él va a buscar de introducir cosas que no son de Dios en nuestro corazón para dañar nuestro futuro en Cristo Jesús. Quiere decir que Él de repente sabe que no va a detener a ciertas personas, pero si Él trata de dañar algunas cosas que las personas tienen de Dios, Él sabe que a futuro el fluir en el Espíritu no va a ser el mismo. Porque no es lo mismo fluir con un corazón limpio que con un corazón dañado. Amén. Entonces esto el enemigo lo sabe y trata de dañar el corazón de los ministros. Amén. Entonces usted debe tener esto muy presente, y es que el enemigo va a tratar de dañar su corazón, y usted debe cuidar su corazón y guardarlo como Dios dice en su palabra. Brinden un fuerte aplauso a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel decidió no contaminarse, al igual que los otros 3 jóvenes. Ellos estaban cuidando y guardando de todo lo que representaba Babilonia. Tuvieron que pagar sus consecuencias. Sus consecuencias las pagaron, pero Dios los guardó. Amén. Quiere decir que nosotros no estamos obligados a vendernos a este sistema que tratará de corromper y dañar nuestros corazones. Amén. Que el mundo nos va a rechazar. Antes de llegar a Cristo ya estábamos rechazados. Ahora en Cristo Jesús estamos guardados y protegidos. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, que estamos en las manos del Señor y que nadie puede arrebatarnos de las manos de Él. Usted y yo estamos seguros y confiados en las manos del Señor. Y esas son las manos más seguras. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que guardarse de todo lo que este mundo ofrece para dañar nuestro corazón. Tentaciones y ofertas van a venir, pero usted y yo tenemos que rechazarlas. Amén. Lo decía nuestra hermana el día domingo y yo hoy también se lo recuerdo. Hay que cuidar nuestro corazón. El mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en la palabra de Dios no pasa, hermano. Permanece para siempre. Amén. ¿Sabe? Hay algo que a mí me pasa y yo me doy cuenta cuando no estoy bien y me está faltando buscar de Dios. Porque vamos a estar claros,
quien conoce su corazón. Cada quien sabe cuándo está haciendo lo bueno y cuándo está haciendo lo malo. Dios lo sabe, sí, nosotros también. Vamos a estar claros. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que tenemos que dejar. Solo que nos cuesta dejarlo porque nos gusta. Y sabemos que a Dios no le agradan muchas cosas y no las soltamos, hermanos. Y eso dañará nuestro futuro en Cristo Jesús. Eso no nos va a dejar fluir. Había un joven que me decía, oye, ¿y qué de malo tiene que yo escuche la canción de tal? Y yo le dije, bueno, el problema no lo vas a tener ahorita. El problema lo vas a tener cuando quieras afirmarte en el Señor. Que las mismas letras de esas canciones no te van a dejar. Porque ya las tienes aquí. Y no solamente las tienes aquí, las tienes en tu corazón. Y a menos que renuncies a ella y abraces la palabra de Dios, vas a tener ese obstáculo ahí en tu corazón. Y si tú no lo sueltas, Dios no podrá hacer nada. Por más llamado que tú tengas, le dije, tú puedes tener el llamado que sea, pero si tú no sueltas eso, entonces eso mismo será obstáculo para que Dios te use. Así que yo te aconsejo que mejor suelta eso. Ah, pero yo no sabía. Bueno, ya sabes. Amén. Le decía que yo sé algo. Y es que yo trabajo con lo de las lavadoras. Y a veces veo otras personas que también tienen lavadoras. Y yo tengo una carretilla y otro que tiene su motocarro. Y yo digo, santo Señor, ay, ¿y mi motocarro para cuándo? Eso bendecido como para rápido y yo tengo que andar. Pero cuando yo siento, hermano, que en mi corazón hay un leve porcentaje como que, ajá, pero él está como que alquilando una lavadora que yo digo, epa, esto no es de Dios, esto no es de Dios, porque aunque yo ande a pie y yo ande en moto, mi bendición es mi bendición. Yo no tengo que envidiar a otro porque tenga transporte y yo no. Al contrario, las veces que Dios me permitió hablar con ellos, me di cuenta que aunque ellos tenían esa facilidad y yo no, yo era más bendecido. Amén. No brinques a la fuente a Dios. Hermano, no dejes que su corazón se dañe. Amén. Cuando usted vea que Dios está usando a otro hermano más que usted, dele la gloria a Dios. Que Satanás va a querer decir como que mira, antes te ponían a ti y ahora lo ponen a él. Antes eras tú y ahora es él. Ahora él es ¿cómo es que? Él es el consentido de la pastora. Señor, reprenda al diablo. El que piense así, hermano, arrepiéntase. Yo me gozo de ver que ya a esta altura ya no estamos solamente la pastora, mi persona, la hermana Yolena, la hermana Juana, que éramos los que siempre al principio estábamos toda la semana. Los miércoles me tocaba coordinar, los viernes dirigía, el domingo predicar. El domingo predicaba, el viernes dirigía, el viernes predicaba y el domingo coordinaba. Amén. Y comenzaron a llegar todos ustedes, hermanos, eso es una bendición. Amén. Comenzaron a llegar todos los hermanos y hermanas que el Señor ha traído. Eso es una bendición. Amén. Aquí el que no le sirve a Dios porque no quiere. Amén. Entonces, no dañe su corazón con esas cosas. El enemigo, créame, va a lanzar esos dardos. Usted tiene que agarrarlo y rechazarlo enseguida. Cuando yo siento en mi corazón, oye, pero yo hoy he entregado una sola lavadora y este bendecido ya ha pasado 3 veces por aquí. Quiere decir que yo he alquilado una sola lavadora y él ha alquilado 3. Santo. Pero a veces, porque también lo he comprobado, que de repente hay personas que alquilan una lavadora 1 hora. Y a veces el que me alquila a mí una sola lavadora, me la alquila 6-7 horas. Así que aunque la otra persona alquile 3, sigo siendo bendecido, hermano. Amén. Salga a las 5, salga a las 7, salga al mediodía, igualito Dios me va a bendecir. Amén. Y vuelvo y le digo, su bendición no se compara con la bendición de los demás. Su bendición es suya y la de los demás es de los demás. Amén. Y su bendición no depende de que los demás hagan muchos o tengan más facilidades o sean más talentosos. Su bendición depende de Dios. Amén. Bríndeselo fuerte a Dios. No dañe su corazón. Aleluya. Cuide
porque tenemos más guerreros. Ahora hay más guerreros. La pelea aumentó, pero tenemos más guerreros. La batalla se hizo más fuerte, pero tenemos más guerreros. Entonces hay que cuidar nuestro corazón de esas pequeñas cosas. Porque el escritor de Cantares dice que guardó otras viñas y descuidó la de él. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Número 2. Pudiéramos decir muchas otras cosas allí. Pasemos al punto número 2. Primera de los Corintios 11. Del 17 al 19. Primera a los Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 19. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotras divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Amén. Vamos a ver esta palabra disensión. Amén. Porque en estos tiempos es algo que el enemigo utiliza mucho y se aprovecha de nuestra ignorancia de cosas espirituales y de la palabra de Dios para podernos a pelear los unos con los otros. Amén. Disensión significa elección alternativa. Amén. Y también significa desunión. Amén. La palabra disensión también significa desunión. Y a veces la desunión parte cuando el enemigo comienza a ocuparnos a cada uno de nosotros en un área específica, y esa área específica no está relacionada con la obra del Señor. Mientras usted y yo estemos ocupados en cosas, pero mantengamos nuestro corazón puesto en la obra de Cristo, entre nosotros no va a haber disensiones. Pero cuando el enemigo logra desviar nuestro corazón y nuestra atención del Señor y su obra, entonces la desunión viene. Diga amén. Hay algo que yo le digo siempre, le decía a los hermanos cuando comenzamos el año en los equipos que estábamos para trabajar juntos, y les decía, hay algo contra lo que vamos a luchar y debemos cuidarnos, y es que el enemigo es experto en agarrar equipos de trabajo y separarlos. ¿Cómo los separa? Nos pone a pelear de nosotros mismos. El enemigo es experto en eso, hermano. Yo tengo años viendo cómo el enemigo, personas que comienzan y hacen un buen equipo al comienzo, terminan peleando entre ellos mismos. Y podemos ser hermanos en Cristo y amarnos mucho, hermanos, pero terminamos peleados. De eso hay que cuidar. ¿Por qué? Porque eso daña el corazón. Y eso es un obstáculo para que entremos al reino de los cielos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones. Entonces, la disensión es un obstáculo para que heredemos el reino de los cielos. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuándo lo había dicho? Pablo dijo, como ya os lo he dicho antes. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Leamos desde el 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hay que tener cuidado con esas cosas. El que anda en disensiones
dice la Biblia, no yo, está en la carne, no es espiritual. El que es espiritual ve por las cosas del espíritu. Amén. Ahora, hay situaciones que se van a presentar entre nosotros y son permitidas por las escrituras, pero el que conoce las escrituras las discierne rápido y reprende en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque, luego le digo, el enemigo es experto haciéndome creer a mí que el inconveniente que he tenido yo con el hermano Pedro Picapiedra, el enemigo hace que yo piense y crea que es el hermano, que no es él que está atacando nuestra comunión como hermanos en Cristo. Entonces yo termino diciendo, y el hermano Pedro Picapiedra, y el hermano yo no sé qué, y el hermano yo no sé cuándo. Y es el mismo enemigo, hermano, que está haciendo eso. Y él hace que uno entre en uno piense en lo que pasó en la situación, y que uno termine creyendo realmente que no es él, sino el hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso daña nuestra comunión con el Señor, contrista al Espíritu Santo y nos daña el corazón. Eso es algo que no lo deja uno tranquilo. El que ama al Señor y le pasan estas cosas no tiene mucha tranquilidad. Amén. Y el enemigo es experto en este tipo de cosas. Y nosotros debemos discernirlas rápido y reprenderlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos bien. Quiere decir que vamos bien. Aleluya. Primero Corintios capítulo 6. Versículo 1. Litigio delante de los incrédulos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzar lo digo. Pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que esta parte me pegó fuerte. El versículo 7 me pegó fuerte, donde dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esa palabra yo dije, la duda. Porque es cierto. O sea, la Biblia enseña que ya es una falta que entre nosotros tengamos pleitos. O mejor dicho, disensiones. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Gloria a Dios. Ha vencido el diablo. A ver, que eso se escuchó. Amén. Está vencido el diablo en el nombre de Jesús. Bríndenselo fuerte a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben? A mí me pasó algo hace muchos años con unos hermanos. Y yo estaba en un lugar y yo no quería estar ahí, hermano. Yo creo que alguna vez comenté esto y yo lloraba a Dios, hermano. Yo lloraba porque lo que yo estaba viendo en ese lugar no era nada fácil y yo no quería estar allí. Yo le decía a Dios que abriera puertas para yo irme de allí porque yo no tenía cómo sacar a mi familia de ahí. Yo decía, Señor, no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, mira lo que me está pasando, hermano. Yo pasaba horas orando y lo único que hacía era orar y llorar, pero lloraba callado, hermano. Lloraba callado y le decía, Señor, abre puertas, yo no quiero estar aquí. Mira lo que está pasando aquí, se supone que somos cristianos. ¿Por qué pasa esto? Le decía yo al Señor. Y él no era en la iglesia, era en una casa. Y recuerdo
que tuve que saber llevar la situación porque había una persona que no era cristiana entre nosotros. Y si la persona que no era cristiana se daba cuenta de lo que podía estar pasando, entonces eso podía ser un obstáculo para que esa persona conociera del Señor. Así que el Señor me lo hizo saber y todo tuve que llevarlo en oración, hermano. Amén. Todo tuve que hacerlo en oración y llevarlo en oración, hermano, hasta que el Señor abrió la puerta y me dio la victoria. Amén. Pero tuve que pasar por esa situación tan incómoda y en medio de la situación decirle al Señor que guardara mi corazón. Amén. Y que me enseñara a amar a las personas que me estaban causando la dificultad y que guardara a la otra persona. Yo decía, si esta persona se da cuenta, no va a querer ir a la iglesia. Y a veces, hermano, cometemos el error de compartir cosas que son del reino de los cielos con el reino que no es de los cielos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, que las cosas que son de los santos no se pueden compartir, o sea, las disensiones o los malentendidos no se pueden compartir con los incrédulos. Amén. Porque ¿en qué nos pueden ayudar? Nos van a dar un mal consejo. Y hay algo que sucede. Cuando una persona está herida o está dañada, siempre va a buscar a alguien a quien contarle. Y no necesariamente esa persona que lo oiga le va a dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. La palabra de Dios enseña que entre nosotros mismos debemos solucionar cualquier tipo de dificultad que yo tenga con el hermano Pedro Picapiedra, lo soluciono con el hermano Pedro Picapiedra. Amén. ¿Qué tiene que ver Nabucodonosor con eso? Nada. Amén. Entonces esto nos ayudará a nosotros a crecer como cristianos, a madurar en el Evangelio y a entender que este tipo de cosas, no todo el tiempo, pero de tiempo en tiempo puede que se presenten. Y como hijos de Dios debemos saber sobrellevar ciertas circunstancias. Amén. En otro momento, hermano, me pasó algo parecido. En ese momento yo no lloraba, yo lo que estaba era bravo. Yo estaba bravo. Yo decía, sí, me están aplicando a mí. No, porque a veces uno cree que sin uno el culto no se hace. Diga, ay. Y yo dije, así, yo me la voy a descobrar. Los voy a exhortar con la palabra. Y como yo sé de esto, les voy a hablar por la palabra de Génesis y Apocalipsis, me la van a pagar toditos. Y Dios viéndome desde allá arriba como que cree que lo voy a dejar que haga eso. No, hermano, ay. Hermanos, a mí me pasó eso. Y yo dije, Señor, me voy a arrodillar aquí a orar y después que yo me pare, los voy a esperar uno por uno, me la van a pagar toditos. Y mira el pensamiento que yo tenía. Y me arrodillé y le dije, Señor, antes de yo descobrármelas todas, dame un versículo para yo agarrarme de ahí y guamíjalos a todos. Y me arrodillé, hermano. Llegué a la iglesia de primero, eché agüita, puse las alabanzas, barrí la iglesia, acomodé la silla y me arrodillé. Pero yo estaba bravo. Me arrodillé a orar y Dios me dio Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Más nunca se me olvidó eso. Tengo un teléfono, pero nada más grabando al hermano. No crean que las revelaciones en el Espíritu son lo único que marcan el corazón del ministro. Colosenses 3:13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se me quitó la malicia. Hermano mío, ya tenía todo planeado. A fulanito lo voy a exhortar con Deuteronomio capítulo tal, versículo tal. A la hermana tal la voy a exhortar con Ageo capítulo tal, versículo tal. A fulanito también con capítulo tal, versículo tal, libro tal. Hermano, tremendo. Me pongo yo como ejemplo, hermano. Eso me pasó a mí. Y yo me senté
allí a leer este versículo, hermano, y lo único que podía hacer era llorar. Porque no lo iba a hacer contra mis hermanos. Porque la Biblia dice que por cuanto a él se lo hiciste, a mí me lo habéis hecho. Y no, por eso es que yo le digo, no se crea que los versículos fluyen nada más cuando estoy predicando. El Señor me regaló esta palabra y después esta palabra, yo mismo ahí sentado leyendo esto, Mateo 25 tal, Ageo capítulo tal, libro de tal, capítulo tal, versículo tal, recordándome Dios que así no eran las cosas, que yo tenía que perdonar a mis hermanos, aunque fuera yo el que estaba siendo perjudicado. Amén. Entonces, el Señor enseña por su palabra que el enemigo va a atacar con estas cosas. Pero el arma más poderosa que nosotros tenemos es esta, el perdón de Dios. Amén. Que así como el Señor nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Bríndeselo fuerte a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El enemigo va a querer dañar nuestro corazón, porque él sabe que usted y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Sobre todo aquella persona que haya dispuesto su corazón a servirle a Cristo por encima de cualquier cosa, debe tener presente que el enemigo lo va a atacar y va a tratar de dañar su corazón. Usted debe tener presente que su llamado y su responsabilidad delante de Dios está por encima de todos los ataques que el enemigo le haga. Amén. Dios me enseñó, hermano, y yo se lo comparto con usted, que mientras yo lo ame a Él por encima de todas las cosas no me van a dañar. Amén. Si usted ama a Dios por encima de todas las cosas, eso le ayudará a usted a tener un corazón limpio delante de Dios. Amén. Aunque el enemigo lo ataque, hermano, aunque el enemigo nos quiera poner en controversia con malos entendidos y con todo este tipo de cosas, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a contrarrestar los ataques del enemigo con lo que dice la palabra de Dios. Mire, cuando el enemigo ataca un equipo de trabajo y quiere ponerlo en contra, y ese mismo equipo de trabajo reconoce una cosa y reconoce la otra, y se aman y se perdonan en el amor de Cristo, hermano, el diablo queda en vergüenza, queda derrotado. Amén. Así que yo le comparto lo que el Señor me enseñó aquella vez. Yo decía, Señor, ¿cómo hago para que esto no me dañe mi corazón? Y el Señor me decía, ámame sobre todas las cosas. Porque si me amas sobre todas las cosas no dañarán tu corazón. Amén. Y el enemigo, vuelvo y le digo, es experto en hacer este tipo de ataques contra nosotros, los ministros del Señor, para que nuestro corazón se dañe y nosotros reducemos o pongamos en poco el llamado que tenemos de parte de Dios. Porque usted y yo sabemos que si tenemos el corazón dañado no podemos predicar la palabra. Y el enemigo va a querer hacer eso, ¿no? Va a querer dañar nuestro corazón. Pero dígale que tiene al lado, no te dejes. No te dejes. Hermano, si el enemigo quiere apagarlo para que usted no ore, no se deje. Si el enemigo quiere atacarlo con sueño y con pereza para que usted no lea la Biblia, no se deje. Si el enemigo lo está atacando para que usted tenga pensamientos contrarios y no venga a la iglesia, no se deje. Si el enemigo lo está atacando para que usted se descargue ahorita el 24 y el 31, no se deje. Amén. No hay que dejarse, hermano. Dios nos dio, así como el enemigo está atacando, Dios nos dio herramientas, armas espirituales para reprenderlo y para echarlo fuera. Amén. Entonces uno dice como que no, yo no tengo autoridad para echarle a Satanás. El que no es iglesia no tiene autoridad para reprender al diablo. La iglesia tiene autoridad sobre Satanás y las tinieblas. El que no es iglesia obviamente no tiene autoridad. Pero si usted y yo somos iglesia, entonces dice la Biblia, no yo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Límpiese mejor que a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Todos hemos sido pecados de años. El año pasado parece que mientras más tiempo pasa, el enemigo ataca más para que no le sirvamos a Dios. Pero es una victoria para Dios y una derrota para Satanás que hoy usted y yo estemos aquí. Vamos terminando el 2025 y todavía nos estamos congregando.
es una victoria para el reino de los cielos y una derrota para las tinieblas. Que usted esté hoy aquí, aunque usted haya venido con poca fuerza, o con mucha fuerza, con mucho ánimo, o con poco ánimo, que se orara mucho, orara poco, usted está hoy aquí, usted ha recibido la victoria de parte de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El diablo, si es que tiene cabello, debe estar atacándose los pies, hermano. Digo, tanto que lo atacan todavía va a la iglesia. Tantas tentaciones que le he puesto y todavía no ha caído. Tantos problemas que les he puesto y ahí están todos reunidos. Aquí estamos, mire, gozándonos en la casa de Jehová. Amén. Todos los ataques que el diablo se inventó el día y mire, aquí estamos, reunidos en la casa del Señor. Amén. Unos con algunas dificultades y otros con otras, pero aquí estamos en la casa de Jehová. Aleluya, bríndeselo fuerte a Dios. Si usted trabaja, por favor, colóquese de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Tenía como 47 versículos más, pero ya pasé de la hora.